Hola a todos los amigos de Gritos Siniestros. Fíjense que ser policía no es nada fácil, y obviamente ustedes ya sabrán por qué, es un trabajo peligroso. Pero también, para aquellas personas con cierta sensibilidad, es un oficio que te pone en situaciones muy fáciles de que te vayan a espantar. A mí me pasó hace muchos años, casualmente cuando patrullaba junto a un compañero que creía mucho en fantasmas, en espíritus, en todo lo paranormal. Yo también creía por algo que vi de niño, pero hasta ahí, no me sentía una persona sensible. Dicen que si tienes la mala fortuna de haber visto algún fantasma en la vida, ya eres parte de ese 10% que tiene esta sensibilidad. Y hay un porcentaje aún más pequeño que son los que tienen que vivir con estas visiones constantes. Al menos eso decía mi compañero, muy versado en el tema y que al parecer tenía esta característica. Yo ya sabía de esto aquella noche, cuando nos llamaron para ir a checar el reporte de unos jóvenes dentro del panteón municipal, que andaban ahí haciendo desastre. Algún vecino nos llamó, me pareció curioso que no hubiera sido el vigilante. Nos fuimos hacia allá nosotros, que éramos los más cercanos, y la verdad no había necesidad de que acudiera otra unidad. Parecía un llamado de rutina, pero notaba a mi compañero nervioso. No me gustan los cementerios de noche, decía. Por favor, entra tú. Cuando llegamos, se quedó en la puerta con la patrulla y los códigos encendidos. Yo me acerqué a llamar al vigilante, un viejito que llegó apurado disculpándose porque andaba dando su rondín. Nos reportaron que andaban unos vagos allá adentro, le dije, bailando entre las tumbas, seguramente haciendo daños. Vimos luz por la calle de atrás. ¿Usted no los vio? ¿Seguirán por aquí? Si quiere, le echamos la mano para ir a revisar. El señor se quedó extrañado, pero nos abrió las puertas. Vamos a revisar, dijo, pero yo no vi nada. Metan la patrulla, ándele, para que puedan revisar bien, porque esta calle es peligrosa hasta para ustedes. Le abrió las puertas y mi compañero no tuvo más remedio que entrar con todo y patrulla. Entonces, se bajó para revisar conmigo. Noté que me tomó del brazo fuerte por un momento. ¿Estás bien?, le pregunté. Solo me respondió que no se podía quedar solo. Al final, le dimos una vuelta a todo el cementerio caminando, y yo notaba nerviosismo en él. El viejito se reía un poco al notarlo también. No pasa nada, le decía, los muertos están. Tengan miedo ahorita que salgan de aquí y tengan que ir a perseguir maleantes. Caminamos revisando todo el cementerio enorme sin una sola señal de aquellas figuras que habían visto corriendo entre las tumbas. Mi compañero tenía la mirada fija al frente, como si no quisiera mirar a su alrededor. Les digo que no hay nada, decía el vigilante. A veces la gente cree ver cosas aquí, pero es el miedo nada más. Caminamos de vuelta hacia la entrada, hacia la patrulla, cuando escuchamos como si alguien hubiera pasado corriendo al lado de nosotros. Sentí como mi compañero me apretó el brazo de nuevo. Todos nos quedamos callados, todos nos paramos en ese momento. ¿Eso lo escucharon ustedes también?, preguntó. Yo no quise decir nada, no quise decir que vi como una figura grisácea pasó como volando al lado de nosotros. Solo apuramos el paso, ya en silencio. Al viejito se le habían acabado las bromas al parecer, y yo me alegré cuando a lo lejos pude ver nuestra patrulla a unos metros de la entrada. Mi compañero se detuvo de pronto y se dejó caer de rodillas, parecía que se le había ido el aire. Miraba hacia la patrulla. Traté de asegurarme de que estaba bien, pero escuché la voz temblorosa del vigilante a mis espaldas. «Válgame Dios santo, en la patrulla», dijo. Volteé y no lograba ver nada, estaba muy oscuro, pero agudicé la vista. Arriba de la patrulla, en el techo, estaba una figura sentada. Parecía un ángel de esos que ponen arriba de las tumbas, como si alguien lo hubiera colocado ahí. Pero de un movimiento, saltó de ella hacia atrás para perderse en la oscuridad. El vigilante comenzó a correr hacia quién sabe dónde. Yo lo único que pude hacer fue levantar a mi compañero, que parecía que no podía usar sus piernas, y ayudarle a llegar a la patrulla. Cuando la estábamos encendiendo, de la oscuridad salió el vigilante corriendo hacia nosotros con una mochilita. Abrió rápido las puertas del cementerio. «Vámonos, vámonos», dijo, y en cuanto sacamos la patrulla, escuchamos cómo se nos subió en el asiento de atrás. «Vamos, por favor», insistía, «a donde sea, llévenme a donde sea, por favor». Me bajé para cerrar bien las puertas con la cadena. El señor y mi compañero parecían no reaccionar.
Me salí de nuestra zona para poder llevar al pobre viejecito hasta su casa. Ahora ya pasó varios años desde aquella mala experiencia. Nunca más me volvió a pasar algo similar en los años que llevo como policía. La niña fantasma. Mi nombre es Tomás, soy policía del estado de Texas, específicamente en la ciudad de Houston. Llevo 10 años en el servicio, patrullando las calles, enfrentando lo peor que la humanidad puede ofrecer. Sin embargo, lo que experimenté una noche de marzo cambió mi vida para siempre y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Aquella noche había sido particularmente dura. Había respondido a un tiroteo en un vecindario peligroso, arrestado a un par de delincuentes armados y resuelto un caso de robo. Estaba agotado, física y mentalmente. Todo lo que quería era regresar a mi departamento, tomar una ducha caliente y dormir. Al llegar a casa, dejé mi auto en el garaje subterráneo y caminé hacia el ascensor. El garaje estaba casi vacío, solo con algunos vehículos estacionados en lugares dispersos. La iluminación era tenue, lo suficiente para ver, pero no tan brillante como para sentir seguridad. A medida que avanzaba por el pasillo que conducía al ascensor, noté algo extraño. Una pequeña niña, descalza y con el cabello suelto, caminaba lentamente hacia mí. Parecía que le costaba moverse, cada paso era una lucha. No era común ver a una niña sola a esa hora de la madrugada, y menos aún en un lugar como ese. Me acerqué a ella con cautela. ¿Por qué estás a esta hora fuera de tu casa, pequeña? ¿Dónde están tus padres? Pregunté, esperando alguna respuesta que tuviera sentido. La niña solo me miró con unos ojos grandes y oscuros, pero no dijo nada. Había algo en su mirada que me inquietaba, una tristeza profunda, casi palpable. Decidí llamar al 911 para que alguien viniera a buscarla. Mientras hablaba con la operadora, volví la mirada hacia la niña, pero ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de ella, pero no había nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Subí al ascensor con una sensación de incomodidad creciente. Al llegar a mi piso, el quinto, abrí la puerta de mi departamento y me dejé caer en el sofá. Intenté sacarme de la cabeza lo que había pasado, atribuyéndolo a la fatiga. Me preparé un café y me dirigí a la ducha. El agua caliente ayudó a relajar mis músculos, pero no pudo quitarme la inquietud. Salí del baño, me puse una camiseta y unos pantalones cortos, y me acosté en la cama. El sueño no tardó en llegar, pero no fue reparador. Soñé con la niña, sus ojos oscuros mirándome fijamente, su figura desvaneciéndose en la oscuridad del garaje. Me desperté varias veces durante la noche, sudando y con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, aún perturbado por el encuentro, decidí investigar un poco más. Fui a hablar con el conserje del edificio, un hombre mayor llamado Frank, que llevaba trabajando allí más de 20 años. Si alguien sabía algo sobre la niña, sería él. Buenos días, Frank. ¿Puedo hacerte una pregunta? Le dije al encontrarlo en su oficina. Claro, Tomás. ¿Qué necesitas? Respondió amablemente. Anoche vi a una niña en el garaje, sola y descalza. Nunca la había visto antes. ¿Sabes algo sobre eso? Frank frunció el ceño, pensativo. No tengo conocimiento de ninguna niña viviendo en este edificio, y mucho menos una que ande sola a esas horas. Eso suena muy extraño. Le conté en detalle lo que había visto, esperando que pudiera ofrecer alguna explicación lógica. Sin embargo, su expresión solo se volvió más preocupada. Hace muchos años, antes de que este edificio fuera construido, había una casa en este terreno. Se dice que una familia vivía allí y que una tragedia ocurrió. La hija pequeña desapareció una noche y nunca la encontraron. Algunos dicen que su espíritu aún ronda este lugar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar esas palabras. No creía en fantasmas ni en historias de terror, pero lo que había visto la noche anterior no podía ser explicado de manera lógica.
Decidí investigar más sobre la historia de la casa y la desaparición de la niña. Pasé los siguientes días buscando información en la biblioteca local y hablando con los residentes más antiguos del barrio. Descubrí que, efectivamente, había una casa en ese lugar antes de que el edificio fuera construido. La familia que vivía allí era conocida por ser reservada y misteriosa. La desaparición de la niña nunca fue resuelta, y con el tiempo, la historia se convirtió en una leyenda urbana. A medida que profundizaba en la investigación, comencé a notar cosas extrañas en mi departamento. Objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban sin razón aparente y una sensación constante de ser observado. Cada noche, los sueños con la niña se volvían más vívidos y aterradores. En uno de ellos, la veía caminando por el pasillo de mi edificio, sus pies descalzos dejando huellas sangrientas en el suelo. Una noche, mientras revisaba algunos documentos sobre la familia, escuché un ruido en la sala de estar. Salí del dormitorio y vi a la niña, de pie junto a la ventana. Esta vez, su expresión no era de tristeza, sino de miedo. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarla. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con voz temblorosa. Ella levantó una mano y señaló hacia la puerta del departamento. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia el pasillo. La seguí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Llegamos al garaje, al mismo lugar donde la había visto por primera vez. Allí, en una esquina oscura, vi algo que no había notado antes, una puerta pequeña y vieja, casi oculta por una pila de cajas. La niña se detuvo frente a la puerta y me miró. Entendí que quería que la abriera. Con manos temblorosas, moví las cajas y empujé la puerta. Lo que encontré al otro lado me dejó sin aliento. Era una pequeña habitación, sucia y abandonada, con restos de juguetes viejos y una cama rota. En el suelo, había un diario, cubierto de polvo. Lo recogí y comencé a leer. Era el diario de la madre de la niña, lleno de angustia y desesperación. Describía cómo su hija había comenzado a comportarse de manera extraña, hablando de un amigo imaginario que le decía cosas horribles. Una noche, la niña desapareció y nunca la encontraron. La madre escribió sobre cómo buscó desesperadamente a su hija hasta el día de su propia muerte. Sentí una profunda tristeza y compasión por la familia. La niña no era un espíritu maligno, sino un alma perdida, buscando ayuda. Decidí que tenía que hacer algo para darle paz. Volví al departamento y encontré a la niña esperándome. Le prometí que haría todo lo posible para que su espíritu descansara en paz. Esa noche, encendí una vela y recé por ella, pidiendo que encontrara el descanso que merecía. Desde entonces, no volví a ver a la niña. Los objetos dejaron de moverse, las luces dejaron de parpadear y mis sueños se volvieron tranquilos. Sin embargo, nunca olvidaré esa experiencia. Me hizo ver el mundo de manera diferente, recordándome que hay cosas más allá de nuestra comprensión y que algunas almas necesitan nuestra ayuda para encontrar la paz. La historia de la niña y su familia se convirtió en un recordatorio constante de lo frágil que es la vida y de lo importante que es estar allí para los demás, incluso después de la muerte. Cada vez que paso por el garaje, pienso en ella y espero que, donde sea que esté, finalmente haya encontrado la paz que tanto buscaba. Con el tiempo, compartí mi experiencia con mis compañeros de trabajo y con la comunidad local. Algunos eran escépticos, otros me creyeron sin dudarlo. Pero todos coincidieron en que la historia de la niña merecía ser conocida, no solo como una advertencia de lo que podría haber sido, sino como un llamado a la compasión y la empatía. Ahora, cada vez que investigo un caso, trato de recordar lo que aprendí de esa experiencia. No solo busco justicia para los vivos, sino también para aquellos que ya no están entre nosotros. Porque, en el fondo, todos somos parte de la misma historia, y cada alma merece ser escuchada y recordada.